la Fiscalía General de la Nación. En estos momentos, precisamente, se está llevando a cabo la imputación de cargos en contra de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco. Acá nosotros hace un tiempo revelamos, Olina y Sebastián revelaron unos audios de cómo Olmedo López hablaba en sus declaraciones y hablaba en la información que le estaba entregando a la Fiscalía General de la Nación, que hubo una reunión en Palacio en donde se menciona a Luis Fernando Velasco. Eso no se había conocido hasta el momento y precisamente por esa razón, entre otras cosas, es que está el exministro Velasco hoy en audiencia de imputación de cargos. Recordemos lo que dijo en su momento Olmedo López, anunciando que Luis Fernando Velasco había estado involucrado en todo este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Cuando él dice nos están pidiendo, digo, ¿quiénes? Los congresistas, no dio nombres. Ya. ¿Contratos y un acuerdo? Unos contratos. Unos contratos que sumaran 80.000 millones de pesos. Pero yo he ofertado, o sea, el doctor Luis Fernando Velasco les había ofertado y había iniciado la oferta en 35.000 millones. ¿Cómo sabe eso? Él se lo Él lo dijo a todos, no me lo dijo a mí. Es que les puso en la reunión el método de comprar congresistas para que votaran la ley. Explíquenos ese método que él le explicó, por favor. De negociaciones donde tenemos que entregarles contratos, no hablo de plata, contratos que son de los congresistas. Los congresistas definen dónde se hacen las obras, con quién se hacen las obras, a qué alcaldes o a qué contratistas hay que llamar para que se ejecute la obra. Porque la negociación, la oferta de él, la había iniciado en 35.000 millones. Es decir, él había ofrecido 35.000 millones a los congresistas. Y ellos le estaban pidiendo 80.000. Que él salía de ahí a seguir negociando con ellos, a buscar una cifra intermedia. Pues él estaba seguro que esa cifra la podía bajar. Y precisamente, entonces, eso era lo que decía Olmedo López, el audio que revelábamos hace algunos meses aquí, cuando involucraba al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que se pronunció a través de su cuenta en X, y en su cuenta en X dijo que, en un largo mensaje, que él en el pasado había estado involucrado a otro escándalo de corrupción, que le habían hecho el montaje y que había salido absuelto, y que en esta oportunidad también pues demostraría su inocencia. Pero vámonos precisamente a la audiencia en estos momentos, en donde está la periodista judicial de Blue Radio, Kalila Peña, porque está presente el ministro Ricardo Bonilla y virtual, Kalila, está Luis Fernando Velasco. ¿Cómo avanza la audiencia en estos momentos? Sí, señora, pues en este momento la defensa de Ricardo Bonilla, el abogado Mauricio Pava, pues está haciendo unas aclaraciones, está solicitando algunas aclaraciones a la fiscal luego de la lectura de la imputación, pero hablemos de los puntos claves que hasta ahora hemos escuchado. Pues primero, en medio de esta audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien sí se correctó, él no está acá presencialmente por los delitos, recordemos, de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer en el marco de este escándalo de corrupción de la Unidad para la Gestión del Riesgo. La fiscal María Cristina Patiño lo señaló como presuntos responsables de encabezar una organización criminal, Camila. Mire, específicamente dice, acordaron ilícitamente con algunos senadores y representantes del Congreso direccionar proyectos, contratos o convenios que se adelantaban en el Instituto Nacional de Vías y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres a cambio de su concurrencia y votación en las sesiones de las comisiones del Congreso de la República, a las que pertenecían a favor justamente de los diferentes proyectos del Gobierno Nacional. ¿Qué más dijo la fiscal? Pues también destacó una reunión en instalaciones del Ministerio del Interior en la cual, presuntamente, el exministro Luis Fernando Velasco, Ricardo Bonilla y María Alejandra Benavides, quien es una testigo muy importante para el caso del exministro de Hacienda Bonilla, en la que en esa reunión Velasco hizo alusión a las próximas elecciones regionales que se adelantarían en octubre, al panorama del gobierno en estas, la necesidad de asegurar respaldo político de los congresistas mediante el ofrecimiento de beneficios indebido. Para ello, entonces se acordó con el ministro Bonilla
para que su asesora Benavides atendiera al senador Julio Elías Chagui, quien estaba interesado en que salieran rápido esos proyectos que se tramitaban ante el INVIAS. Pues digamos que claro, como ella ha nombrado muchísimos casos, se dice que aproximadamente entonces serían 74 proyectos radicados o intentado direccionar en el INVIAS, 5 proyectos en la unidad para la gestión del riesgo, un total de 612.000 millones de pesos, pero de los cuales se concretaron 7 proyectos. Esto es lo que pues en este momento, en esta audiencia, se ha explicado. Kalila, gracias. Y es que precisamente esta audiencia de imputación de cargos y todo este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se conoció gracias a una periodista que de hecho se ganó el premio Simón Bolívar a Periodista del Año en su momento por esta investigación, y nos acompaña a esta hora Paula Bolívar. Paula, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros para ayudarnos a entender y a ponerle un poco más de contexto a los oyentes que a veces en medio de tanto escándalo se pierden y no entienden muy bien por qué razón están Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en este momento en imputación de cargos. Bienvenida. Camila, muchas gracias, qué bueno volverla a escuchar y un saludo para toda la mesa de trabajo. Entonces, si usted tuviera que explicarle, para Dumi es una persona que está completamente perdida, usted que fue la que empezó a destapar este escándalo con el caso de los carrotanques de La Guajira, ¿por qué están en imputación hoy Ricardo Bonilla y el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco? Pues Camila, según las pruebas que entregaron tanto Olmedo López, Sneider Pinilla como María Alejandra Benavides a la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación, lo que habría sucedido es que tanto el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, concertaron en una reunión conocida como el cónclave, que mencionaban ya ustedes, que se realizó el 27 de noviembre, y en esa reunión, Camila, le habrían dado la orden a diferentes funcionarios públicos, entre ellos a Olmedo López, para que ayudaran a gestionar contratos de las diferentes entidades públicas para comprar a los congresistas y de esta manera tener pues los proyectos de ley, que los proyectos de ley del gobierno del presidente Gustavo Petro salieran a favor para tener las mayorías en el Congreso de la República. Eso sería así como a grosso modo la razón por la cual hoy están imputando a estos dos altos funcionarios. Obviamente estos funcionarios y pues cualquier persona que estuviera imputada terminaría diciendo que es inocente y que va a demostrar que no es cierto de lo que los están acusando. Pero en la cantidad de pruebas que usted pudo analizar, Paula, en medio de esta investigación, ¿usted cree que sí terminarán privando de su libertad a Ricardo Bonilla y a Luis Fernando Velasco? Es decir, que las pruebas son lo suficientemente contundentes como para decir estos señores sí están implicados en este escándalo. Camila, las pruebas son contundentes y hay muchas. Hay muchísimas pruebas, hay videos, hay chats, pero lo que a mí más me llama la atención y creo que es la razón principal por la cual sí van a ir privados de la libertad es porque tres versiones de tres personas coinciden completamente. Entonces, mientras Olmedo López dice que le dice a la Fiscalía que tuvo una reunión el 27 de noviembre y el 15 de diciembre de 2023 en el Ministerio de Hacienda, esas reuniones coinciden con lo que dice María Alejandra Benavides, pero luego van y le preguntan a Sneider Pinilla y Sneider Pinilla tiene unos chats que también coinciden con estas tres versiones. Entonces, para mí las pruebas son contundentes, Camila, comenzando por ese desembolso billonario que hizo el ministro Ricardo Bonilla en su momento, que recuerde usted que fueron 2 desembolsos en total por 1,4 billones de pesos. Ese desembolso que hace el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por 1,4 billones de pesos, fue en 2 tandas. Uno en septiembre por 700.000 millones de pesos. El otro pago lo hizo en diciembre por 700.000 millones de pesos para un total de 1,4 billones de pesos. Este presupuesto, Camila, no es del presupuesto de la UNGRD. Estos recursos salieron del Tesoro Nacional y se entregaron a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por petición de Olmedo López. Lo que cuenta Olmedo López
es que el ministro Ricardo Bonilla le envió este dinero, este total de recursos de 1,4 billones de pesos con B larga, para que él hiciera lo suyo, es decir, no para que Olmedo López pudiera tener un presupuesto para atender las emergencias, para ayudar a las personas más vulnerables de los diferentes territorios, sino que el ministro Ricardo Bonilla le pedía cuentas a Olmedo López y le decía, ojo, recuerde que me quedan 200.000 millones de pesos porque esa es mi plata, esa no es su plata. Entonces, partiendo de esa base y de ese tremendo desembolso, yo creo, Camila, que las pruebas son demasiado contundentes. Entonces está este desembolso billonario que se hizo en 2 tandas, septiembre y en diciembre. Está el cónclave, en donde, según lo que relata Olmedo López, en ese cónclave, Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, les empieza a explicar a todos los funcionarios públicos que estaban ahí, entre ellos estaba el ministro TIC, estaba el ministro de Salud, estaba Carlos Ramón González, estaba el ministro Bonilla, y lo que les dice es que prácticamente la estrategia para lograr las mayorías en el Congreso de la República es comprar a los congresistas a cambio de contratos. Pero él les dice, estoy muy preocupado porque están cobrando mucho, están cobrando 80.000 millones de pesos. Voy a intentar bajar eso a 30.000 millones de pesos. Entonces, las pruebas sí son muy contundentes y hay varias reuniones. Está ese cónclave que le digo en donde estaban todos los funcionarios, la Corte Suprema ya publicó los videos de cuánto tiempo estuvo cada uno, la reunión empezó a las 8 de la mañana, terminó a las 12 del mediodía, pero también hay una fecha clave, Camila, si me lo permite, y es el 14 de diciembre y también el 15 de diciembre. Y es cuando Olmedo López, después de ese cónclave en la Casa de Nariño, se reúne con Olmedo López en el Ministerio de Hacienda. Esto ya pasó de Casa de Nariño al Ministerio de Hacienda y es allí donde, según María Alejandra Benavides y Sneider Pinilla, el ministro le habla a Olmedo López y le dice que tiene que conseguir 3 contratos, el de Saravena, el de Cotorra y el de Carmen de Bolívar, por un total de 92.000 millones de pesos. Entonces, ahí esa fecha es clave, porque ya es donde el ministro Ricardo Bonilla le da la orden a Olmedo López y a María Alejandra Benavides, bueno, que saquen eso rápido, porque él necesita que le aprueben los créditos para la nación que se están tramitando en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y que Guadid Mansur le está poniendo freno en uno de los contratos de Findeter. Entonces él necesitaba sacar esos contratos antes del 31 de diciembre y pues ahí están las pruebas, es muy claro lo que cada uno entrega, ¿no? Paula, hay quienes dicen que esto le pasó, no sé si a Luis Fernando Velasco, porque Luis Fernando Velasco está muy curtido en la política, a Ricardo Bonilla por principiante y por no haber la izquierda gobernado nunca, que esto lo habían hecho todos los ministros de Hacienda, que habían dado cupos indicativos, que habían repartido mermelada, que habían hecho exactamente lo mismo que hizo Ricardo Bonilla, y que tal vez hay un nombre que es de una funcionaria del Ministerio de Hacienda que ha estado en diferentes administraciones y en diferentes gobiernos, que es Andrea Ramírez, y que no está involucrada en el caso, que si bien declaró ante la justicia, ella no está involucrada en la investigación. ¿Por qué? ¿Usted sabe? No, Camila, no tengo conocimiento, pero eso que usted dice, eso sí siempre ha pasado. Si uno consulta las fuentes del Congreso de la República y uno les pregunta por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, ellos aseguran que esto se ha vuelto la forma de extorsionar al gobierno nacional directamente a los ministros de Hacienda, porque ellos, eso es un puesto de poder, Camila, son solo seis sillas que están en esa comisión. Entonces, los congresistas que logran llegar allí, los 3 senadores y los 3 representantes, saben que ahí ellos empiezan a pedir tajada. Y ellos dicen que no es la primera vez que ha pasado, que a todos los ministros los han extorsionado prácticamente para poderles avalar los créditos. Y aquí en este caso de la UNGR fue evidente. Entonces, Guadid Mansur le dice al ministro, no, es que tengo unos reparos sobre el crédito de Findeter de 150 millones de dólares. ¿Cuál es el reparo que tiene? Pues no tenía ningún reparo técnico, porque ellos no son expertos económicos, ellos son políticos. Entonces, el reparo es el tiempo para que les paguen las coimas. Entonces, da la casualidad que a la fecha siguiente, cuando ya se les había asegurado que se les iba a pagar a través de unos contratos,
estos congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público de la nada pues deciden aprobar ese crédito de FinDeter y decir no, los reparos ya quedaron saldados, aprueben ese crédito inmediatamente. Entonces así es como funciona esta comisión y yo creo que hay que ponerle la lupa. Sí, Paula, mire, una de las críticas que se le ha hecho a la Fiscalía es que estas acciones llegaron tarde. ¿Usted cree que esto llegó tarde y qué otros personajes faltarían como eslabones para que la justicia actúe sobre ellos en todo este entramado de corrupción? Sí, Lina, pareciera en algunos casos la justicia va muy rápida, ¿no? Pero en otros va demasiado lento y eso lo vimos con el caso de Carlos Ramón González, que el mismo gobierno a través de la Cancillería ayudó para que éste lograra su residencia en Nicaragua. Eso por un lado, permitieron que el funcionario se volara del país, por decirlo así. Por eso por un lado. También César Manrique, ese sí recibió 3.000 millones de pesos de coima de un contrato de la UNGRD. También permitieron que saliera del país. Jaime Ramírez Cobo, hoy en día nadie sabe dónde está, pero fue un funcionario importante. No lo digo yo, lo dice la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia y los testimonios e interrogatorios de cada uno de Sneider Pinilla, Olmedo López y María Alejandra Benavides, porque él era el asesor de la Presidencia de la República que llegó un día de la nada, el 15 de diciembre del 2023, Jaime Ramírez Cobo llega a la oficina de la UNGRD, no está Olmedo López y coge a la secretaria y le dice, bueno, ¿dónde están los contratos de la UNGRD? La señora prácticamente que llorando llama a Olmedo López y le dice, ¿de qué están hablando? ¿Qué está pasando Paula. acá? Entonces, señora. Paula, no, una última pregunta y es, según su investigación, ¿el presidente Petro sabía esto? ¿Él tenía conocimiento de todo esto? Yo no sé si tenía conocimiento, pero pues a ver, todas las personas que están a su alrededor sí tenían conocimiento. Yo no puedo asegurar eso porque no tengo evidencia, no lo sé. Pues Paula, muchas gracias, no solo por atendernos el día de hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio, sino por la investigación que usted realizó y que gracias a esa investigación es que el país conoció precisamente cómo se estaban tergiversando esos recursos y cómo pues estaban feriando la plata de una entidad que se necesita para poder contrarrestar el cambio climático en nuestro país y los efectos del mismo. Mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo, Camila, y a todos los de la mesa de trabajo, y no olvidar que fue una red de corrupción que se gestó desde la Casa de Nariño con sede en el Congreso de la República. Gestión de riesgo, porque teníamos aquí muy presente esta audiencia preparatoria en el proceso penal contra Sandra Ortiz, la consejera presidencial para las regiones, que está pues metida hasta el cuello en este entramado de corrupción y que está esperando pues el proceso judicial. Hoy tenían el tema de la audiencia para presentar pruebas y se aplazó. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, la audiencia preparatoria se aplazó por petición de la defensa de Sandra Ortiz, el abogado Mauricio Camacho, que además pues Sandra Ortiz cambió de abogado y el juez dio la razón a la petición y será para el 11 de febrero. Yo acá le he contado a usted y es clarísimo ya que en este macro caso de corrupción, que hay muchas personas implicadas de diferentes niveles de gobierno, hay unos casos que van en quinta velocidad en carro y otros que van en burro, casi que en picapala. ¿Y según usted el de Sandra va en burro? No, ese va en Ferrari, es el que más rápido ha habido y son los datos. A Sandra Ortiz la imputa la Fiscalía el 29 de noviembre del 2024, es decir, ya cumplimos un año hace 3 días por tráfico de influencias y lavado de activo y la metió en la cárcel de una vez. Es decir, Sandra Ortiz ya casi va a cumplir 1 año de cárcel, mientras personas que son mucho más responsables por su nivel jerárquico, como los exministros Velasco y Bonilla, fueron imputados hace 5 minutos. Sí, que acuérdese usted, para la gente que no sigue muy de cerca esto, ¿hace cuántos días fueron solicitados casa por cárcel para ellos? ¿Hace 3 días? Hace muy poquito. Empezando, sí. Los ministros de Interior y de Hacienda. Sí, y pues tendrá que avalarse esa medida de casa por cárcel, pero al final, porque yo le digo que son tiempos muy diferentes, porque es la misma fiscal, pues que es María Cristina Patiño, es el mismo grupo investigador, son las mismas pruebas, y sí, pues hace mucho ruido esta diferencia. Pero entonces vamos a lo concreto. Sandra Ortiz, hoy se van a practicar las pruebas, que es el proceso en el que el juez dice
cuáles pruebas avala de un lado y cuáles no, pero el abogado Mauricio Camacho dice, oiga, yo no puedo defender a mi cliente porque no tengo las pruebas, el expediente no lo tengo completo. Entonces el juez le dice, perfecto, queda para el 11 de febrero, casi 3 meses. Entonces, pues me parece que sí es importante oír de la voz del abogado Camacho, que está un poco empezando en este proceso porque él arrancó con otro abogado, a ver cómo ve el juicio de Sandra Ortiz contra la Fiscalía. Pues el abogado Mauricio Camacho está con nosotros. Gracias, abogado de Sandra Ortiz, por estar con nosotros. Bienvenido. No, a ustedes por el interés del caso. Buenos días, ¿en qué les puedo colaborar? Abogado, cuéntenos qué fue lo que pasó, por qué la Fiscalía no entregó estas pruebas, hace cuánto están solicitadas y qué viene en este momento entonces. No, mira. En contexto, la Fiscalía entregó todo el descubrimiento probatorio. La Fiscalía en este caso se dedicó a recoger, le decía yo en la audiencia, ahora que los conozco a ustedes, poco más o menos de 400 pruebas. Eso es un océano probatorio. Le decía yo a la juez que tiene más pruebas que el caso de Uribe. Está bien o mal, cada cual escoge su estrategia. Pero para estudiar 400 pruebas en mes y medio y llegar a un juicio en igualdad de armas, pues es abiertamente imposible. O sea, usted tiene las pruebas, pero no las ha alcanzado a estudiar para estar preparado para esta audiencia. No, mira, las pruebas las tengo. El punto nuclear es el siguiente. Yo tengo que salir a conseguir mis pruebas. Solicité una audiencia de garantía, les voy a poner un ejemplo muy sencillito. El concepto del prestamista. El concepto del prestamista es muy, muy importante, que es el que le da la plata al señor Schneider. Si logramos determinar que ese señor no tenía dinero, pues Sandra no puede transportar nada. Ese es el centro del debate. Yo solicité las celdas del número celular, la ubicación de este señor, el pasado 29 de octubre, dentro de otras 6 órdenes a búsqueda selectiva en base de datos. La juez de garantías, mal o bien, me negó a mí la posibilidad de ir a buscar eso, y yo tengo apelado eso, apelación que lleva un mes y no la han resuelto. Ante esa situación es abiertamente, se nota que la Fiscalía va a generar mucha ventaja, y por supuesto que sin todo el arsenal probatorio no vamos a ir a un juicio con la doctora Sandra Ortiz. Esa y otras pruebas que está buscando la defensa fue lo que se le planteó a la juez para que les diera la oportunidad y en una igualdad de armas y en un escenario de garantías poder oponernos. Imagínate 400 pruebas que lleva la Fiscalía. No sé si me hice entender. Abogado, en este caso hemos sabido que pues las celdas de ubicación del teléfono es cardinal en el tema probatorio. Ahí se ve si los involucrados estaban no en fecha, hora y lugar de los supuestos hechos. Usted ahorita nos decía que no les han dado acceso a las celdas de Schneider Pinilla. ¿No les han dado acceso a otras celdas o a otra supuesta ubicación de los involucrados? Me va a ser honesto que mi forma es. Las celdas de Schneider aparecen descubiertas por la Fiscalía. Nosotros necesitamos compararlas con lo que llaman prestamistas, para ver si fue cierto sí o no que se reunieron, y después llevarlo. No sé si ustedes conozcan, imagino que sí, el testimonio del señor Castro. Recuerden que de una manera absolutamente ilógica, este señor se reúne con Schneider en la Plaza España a entregarle 4.000 millones de pesos. ¿Quién se va a tomar un tinto, por Dios, en la Plaza España? Los que conocemos Bogotá. Pero independientemente de eso, necesitamos corroborar para lograr determinar que este señor, para las fechas que dice, no se reunió con este señor Schneider, y si ello es así, hace menos posible que este señor hubiera conseguido, escuche bien, 4.000 millones de pesos prestados y se los hubiera entregado, como dice la acusación, a Sandra Ortiz. Ese es un elemento nuclear, nosotros estamos tras de eso, y sin esos datos, por supuesto que yo no voy a propiciar un juicio en contra de la doctora Sandra Ortiz. Doctor Mauricio, para recapitular eso que viene diciendo usted en las 2 últimas respuestas, una de las teorías que ustedes tienen, o que usted como defensa de Sandra Ortiz tiene, es que ese dinero no habría salido de un prestamista, es decir, el dinero del que se le acusa a Sandra Ortiz de haber llevado y entregado para una supuesta coima, no habría salido de un prestamista, e incluso que no hubo tal transporte, es decir, que ella no habría sido mensajera. Es más posible, Lina, creer que ni siquiera hubo dinero, porque la forma como explican el origen es abiertamente, perdón, yo soy absolutamente franco, es un chiste. La forma como el señor Pedro Castro informa que consiguió 4.000 millones de pesos
y se los prestó a Schneider, que lo conocía hacía unos meses en la ciudad de Bucaramanga. Esta defensa llevará esa teoría al caso frente a otras circunstancias y es más posible creer que ese dinero nunca existió. Y si no existió, pues Sandra Ortiz lo que transportó es una maleta, y transportar una maleta pues no es tipo penal en Colombia. Otra cosa, abogado, que trascendió en la parte de la audiencia esta mañana es que usted solicita la oportunidad de poder ir a entrevistar a Nicaragua, Managua, al señor Carlos Ramón González. ¿Cómo se hace ese trámite? ¿Ante quién se hace? ¿Quién le tiene que dar permiso? Y si lo ve posible, no sé, porque está en una dictadura, ¿no? Y está pues, fugado. Ustedes recordarán que la Fiscalía sostiene en su autoridad el caso que el señor Carlos Ramón, es el determinador. Es decir, es el autor intelectual el que determina a Sandra. Así aparece relacionado en el escrito de acusación. La defensa tiene interés en entrevistar al determinador. Ante las particulares, en comilla, negrilla, circunstancias de que este señor está en Nicaragua, en un asilo, yo le solicité a la Fiscalía una carta rogatoria. Después de algunos días, casi meses, me dijo que eso tenía que tramitarlo el Ministerio de Justicia, pero además tenía que ir a un juez de control de garantías. Yo le hice caso y fui al juez de control de garantías y el juez me negó esa posibilidad de conocer a Carlos Ramón. Esa circunstancia está apelada, es otro argumento más con el que la defensa no puede ir en esa desigualdad a un juicio frente a otras particularidades, pero digamos que para contestar la respuesta, Sebastián, esa es la circunstancia. Pero le dijeron por qué no podía ir a ver a este señor, a Ramón González. ¿Le dijeron por qué no tenía ese permiso por parte del Ministerio de Justicia? Básicamente, como me mandaron primero a un juez de garantías, el juez de garantías dice que no se desarrolla un test de proporcionalidad en punto a la invasión de la intimidad, pero también ayer lo aparece en un recurso que yo interpuse, la juez de garantías, que tiene que llamar la atención, por Dios, tiene que llamar la atención de la opinión pública. Fue la misma juez, escuche bien, la misma juez que impuso la medida de aseguramiento. Entonces no solo ustedes, sino otras personas entonces me reclamarían a mí, venga, ¿y usted por qué entonces no la recusó? Les quiero decir a ustedes, no sé si lo conozcan, esta juez tercera de garantías, durante toda esa audiencia, 29 de octubre de este año, no encendió la cámara, circunstancia que yo hice relevante en el recurso de apelación. Si no le vi la cara, era evidente que yo no sabía quién estaba detrás de esa ventanita azul. Y esta señora me exige a mí unos requisitos que no aparecen en el Código de Procedimiento Penal y es abiertamente arbitraria la forma como me niega el acceso a eso y a las celdas del prestamista y otras 6 circunstancia que por supuesto está en el recurso de apelación que no ha sido resuelto por un juez penal del circuito en Palo Quemado. Doctor Mauricio, según lo que usted dice, no se dejan entonces de cometer situaciones arbitrarias en este caso de Sandra Ortiz, porque ya se habían venido denunciando con anterioridad. ¿Cómo están los tiempos? En este caso ya se viene la vacancia judicial y ¿cómo ve usted el hecho de que por lo menos a los exministros Bonilla y Velasco les pidan medida de aseguramiento en su casa, pero Sandra Ortiz tiene una medida de aseguramiento pues en un centro penitenciario? ¿Qué dice uno ahí? ¿Qué dice uno? Vamos a ser prudentes. Yo no tengo nada con el doctor Bonilla, los brazos no los conozco. Pero venga. Sí tiene que llamar la atención la manera como la Fiscalía trata a unos y a otros. A mí chiquito me decían, la cuerda se revienta por lo más delgado. No hay derecho. Si no sale ese escándalo de Calarcá, no los imputa. Pero que yo no voy a referirme a si es o no idónea la medida. Pero con un contraste que hace Lina en su pregunta, yo creo que en la pregunta está la respuesta. Y por lo menos si es un sabor agridulce al que a uno le queda frente a estas circunstancias, pero la Fiscalía sabrá manejar sus cosas. Yo escuchaba a la doctora Patiño las normas, inclusive constitucionales y supranacionales, con las que defendía no la intramural, sino la domiciliaria, y yo decía para mis adentros, y esas normas no la aplicaban a Sandra Ortiz, pero ese es un tema que debato de puertas para adentro. Sí, abogado Camacho, pues usted ha asumido un desafío importante y me parece interesante escucharle a usted su posición. Una última pregunta, ¿usted qué posibilidades ve de que su clienta pueda ser absuelta en medio de todas estas arbitrariedades, según usted mismo lo está diciendo, que se han presentado en el proceso? ¿Qué posibilidades me preguntas? Sí, señor. Póngalo, si es cliente mía, todas las posibilidades.
y es cliente mío. Y a partir de ahí, brillando ese ego, que no me queda nada difícil, las posibilidades y la estructuración de los hechos jurídicamente relevantes y la manera como los compara la Fiscalía, las normas penales, dejan mucho que desear. Y lo que tengo es mucha ilusión de ir a mi escenario natural, a un juicio, y tengo que decirlo a ustedes, la primera vez que salgo a medios de comunicación. Llevo 3 meses en este asunto, no litigo en los medios de comunicación. Pero ustedes verán, a lo largo y despacito, cuando se vaya ordenando la situación lo voy a decir a ustedes. El falso positivo que se creó frente a esta señora y la manera como la Fiscalía, ¿cierto?, le arrebató un sinnúmero de garantías fundamentales. Ello lo diré frente a su manera natural, pero tenga la plena seguridad que estoy absolutamente convencido que Sandra Ortiz va a salir absuelta de este caso. Abogado Mauricio Camacho, gracias por este tiempo y pues estaremos muy atentos a su escenario natural, a verlo en un juicio y pues le seguiremos en la historia. Feliz día para usted. Allá, nos vemos. No, a ustedes por el interés, mil gracias, chao. Pintoresco el personaje, ¿no? El abogado, sí, muy claro. Pues sí, y cogió el caso y lo arropó y vamos a ver, pues la justicia dirá quién tiene la razón. Y si Sandra Ortiz es culpable, pues que pague, acá ni más faltaba. No sé, pero si se trata de, creo que los que nos hemos puesto en la tarea de mirar este caso, el doble o tercero, 4 criterio que hay con el personaje según el apellido y según el puesto, y ya hemos hablado de Bonilla y Velasco mucho. Pongo, por ejemplo, otro nombre sobre la mesa, Luis Carlos Barreto, que trabajaba dentro de la unidad de gestión del riesgo. Luis Carlos Barreto era más o menos el calanchín, el de confianza de César Manrique dentro de la unidad, y está probado como les dieron toda la contratación de la unidad de gestión del riesgo. No solamente el señor hizo todo eso, probado, sino además al principio intentó sobornar a los abogados de Olmedo y de Snyder para dañar todo el caso, ofreciéndoles 13.000 millones. A este señor, la Fiscalía le ofrece un principio de oportunidad de 4 años y 9 meses, que fue avalado hace un mes. O sea, lo mega consienten, y a otros, como el caso de Sandra Ortiz y de otros, les dan con toda, de una manera inclemente. Entonces yo no entiendo por qué protegen a Bonilla, protegen a Carlos Ramón, que se fugó, y a otros les dan... Entonces, sí despierta muchas dudas que la Fiscalía en manos, pues la nueva delegada en manos de María Cristina Patiño tenga esta disparidad de criterios y según sea el apellido o cercano al gobierno, lo tratan con cariño, y según tiene otro apellido o tiene otro rol en el caso, sí le dan con toda. Jennifer, según mencionó el abogado, me parece, yo lo que creo que es interesante es la nueva línea de defensa que tiene Sandra Ortiz. La teoría que nos planteaba acá, que tendrán ellos que probar en juicio y digamos con todas las armas probatorias, de la posibilidad que no haya existido dinero, que Sandra Ortiz no haya transportado un dinero, eso lo sabrán ellos y lo demostrarán las pruebas, pero que hay un cambio de línea en la defensa la hay, y que este abogado, por ejemplo, esté pidiendo recursos como ir a visitar a Carlos Ramón González, bueno, en fin, otras pruebas que llevará al juicio de lo que ha venido estudiando, porque entiendo que el expediente que le entregaron pues se lo ha devorado para ir a defender a Sandra Ortiz. Pues será muy interesante de ver y entender hacia dónde va este caso, y que yo creo lo más importante es que los colombianos conozcan la verdad, porque claro, lo que duele de un escándalo de corrupción es que no se sepa la verdad y que quienes de verdad cometieron delitos no estén pagando. Lo que hayan cometido pues lo tendrán que pagar, pero eso solo lo dirá el desarrollo de las pruebas y del mismo caso. 400 pruebas, dice, tendrán que estudiar. Vamos a ver cómo le va al abogado Camacho y a esperar a nosotros hasta el 11 de febrero de 2026 para esta audiencia preparatoria. Son las 12 del día, 42 minutos.